esta escritura que leímos hace unas semanas atrás, considerando un poco más respecto a esto, hermano. Que Dios nos ayude cada día. Amén. Capítulo 5, versículo 6 en adelante, hasta el versículo 9. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Hermano, creo que lo que leemos aquí en la palabra de Dios es muy importante para nosotros. Ser humildes, hermanos, recibir la enseñanza, recibir la palabra de Dios, obedecerle al Señor bajo la poderosa mano de Dios, hermano. Estar sujetos, estar sometidos ahí, hermanos, para que Él os exalce, dice, cuando fuere tiempo. Leímos en unos versículos anteriormente, como le mencionaba, que el diablo, el Señor lo reprenda, ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces Él, hermano, está obrando de una u otra manera para hacer caer a aquellos que no están firmes en la fe, aquellos que no se han humillado bajo la poderosa mano de Dios, aquellos que no echan toda su ansiedad en el Señor, aquellos que no buscan al Señor de todo corazón, aquellos que se han apartado y se han alejado del Señor, aquellos, hermanos, que no perseveran, aquellos que no buscan de Dios, que no buscan las cosas que les traen el bien, lo que les trae bien a cada uno de aquellos que están sumisos, están humildes, están solícitos a buscar al Señor de todo su corazón, hermano. Sabemos, hermano, que todos nosotros antes no entendíamos las cosas que pasaban a nuestro alrededor. Cuántas cosas ni siquiera considerábamos que eran malas, o ni siquiera considerábamos en la condición que nos encontrábamos antes de conocer de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Cristo. Y mire, quiero leer ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 12. Le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos ayude, hermanos, a todos a seguir adelante. Nada más consideremos siempre, hermano, que así como leímos que vuestro adversario, tenemos un adversario, y ese adversario es el diablo, cual león rugiente, anda en tiempo presente alrededor buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que resistirle firmes en la fe, así como leímos en la palabra de Dios. Aquí el capítulo 12 del Evangelio según Mateo, versículo 25, dice la palabra de Dios: y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, dice, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belzebú echo fuera los demonios,
vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no le prendiere al valiente y entonces saqueará su casa? El que no es conmigo, dice, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. El Señor aquí hablando, hermano, cuando le dijeron a él que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, Él les habla a estos hombres y les dice que todo reino dividido no permanece, o toda casa dividida no permanecerá, hermanos. Y luego pone el ejemplo: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo permanecerá su reino? Haciendo ver, hermano, algo importante para nosotros, que Satanás, hermano, el Señor lo reprenda, está muy bien unido en su reino, juntamente con todos sus demonios, con todos sus espíritus, con el propósito, hermano, de destruir, con el propósito de dañar, con el propósito de separar, de dividir, de apartar de Dios. Entonces ellos, hermano, están fuertemente unidos aquí, como leímos en la palabra, que dice que si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? En este caso, hermano, consideremos, ¿verdad?, contra quién estamos luchando, o contra quién, ¿verdad?, está la batalla, la guerra espiritual, o contra quién tenemos, ¿verdad?, que estar luchando y perseverando, hermanos. Él está, hermano, unido junto con todo su ejército de huestes o de ejércitos que están haciendo, hermano, mucho daño a la humanidad, mucho daño a la gente, hermano. Están destruyendo sin misericordia. Y lo más tremendo es que Él quiere también, hermano, sobre todo a nosotros, que no perseveremos, que desistamos, que no estemos firmes y que podamos claudicar y regresar o perdernos para siempre, hermanos. Por eso el Señor, hablando aquí, me llama la atención siempre su palabra, ¿verdad?, que dice que el 25, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Qué tan importante es que la iglesia de Dios, como casa de Dios, hermano, como reino del Señor aquí en la tierra, hermano, estemos muy unidos, hermano. Estemos, hermano, en una misma mente y en un mismo parecer. Qué tan importante es que nosotros podamos considerar esta parte, hermano, que necesitamos unirnos más cada día. Ahora consideremos si estamos unidos. Bueno, gloria a Dios, porque pues una casa, hermano, muy unida, no, hermano, no es tan fácil que sea desolada o que sea destruida. Si estamos firmes en el Señor, si estamos firmes en la roca, si estamos firmes, hermano, en su palabra, esta casa permanecerá, hermanos. Entonces, esta parte es importante. Mira, el capítulo 7 habla de esa casa, por ejemplo, ¿verdad? Aquí está cerquitas. Alabamos a Cristo, hermanos. Le damos toda la gloria a Dios. Aquí dice la palabra de Dios, el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron contra aquella casa. Y dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Entonces es muy importante, hermano, que la palabra de Dios, cuando se nos hable, nosotros hagamos conforme a lo que Él nos enseña, conforme a lo que nos está hablando. ¿Sabe por qué? Porque así vamos a estar más unidos todos, hermano. Y una casa unida, si la iglesia de Jesucristo, el reino del Señor, hermano, aquí en la tierra, porque pues nosotros, hermano, estamos, hermano, con el Señor en su reino, aunque no en el milenial, aunque no, hermano, todavía es la promesa que viene, pero nosotros, hermano, estamos. Mire lo que dice ahí Colosenses, alabamos a Cristo. Colosenses capítulo 2, le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que un día, hermano, reinaremos con Cristo, no nada más 1000 años, sino por siempre. Pero aquí, hermano, sabemos también que si nosotros nos sometemos al Señor, hacemos su voluntad, así como se hace allá en el cielo, hermano, así, obrando de esa manera, podemos permanecer en el reino del Señor, porque hacemos lo que Él nos manda, nos sometemos a nuestro Rey, por lo tanto estamos en su reino. Capítulo 1, amén. Dice el versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o en otras palabras, hermano, del reino de las tinieblas. Y luego dice que, y trasladado. Eso de trasladado es que ya sucedió, dice, al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, hermano. Entonces, qué importante, ¿verdad? Saber nosotros que el Señor, cuando nos ha perdonado, cuando nos ha añadido a su reino, cuando nos ha añadido a su iglesia, cuando nos ha añadido, ¿verdad?, a todos aquellos que compró con su sangre preciosa, hermano, es decir, que nos ha trasladado a su reino, hermano. Nosotros, hermano, ahora pertenecemos al reino de los cielos. El Señor, cuando vino predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Entonces había un llamamiento para arrepentimiento y para que así nosotros pudiéramos tener parte con Él. Mire lo que dice también allá libro de los Hechos, capítulo 26. Esto le dice el Señor a Pablo, el apóstol. Y nosotros, hermanos, como gentiles, nos gozamos que el Señor nos haya alcanzado. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aquí el capítulo 26, versículo 15. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Dice el 17, librándote del pueblo de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte o herencia entre los santificados. Alabamos a Cristo, hermanos. Llega la palabra de Dios, se nos habla, nosotros tomamos en cuenta el llamado, obedecemos a Dios y Él, hermano, obrando de esta manera, nos añade, nos acerca, nos allega a Él, sometiéndonos al Señor, hermano,
fue la manera que Él pudo librarnos, hermano, del reino de las tinieblas. Sometiéndonos a Él, pudo librarnos, hermano, aún de la condenación eterna. Y aún sometiéndonos a Él, hermano, podemos estar en un refugio seguro. Alabado sea Cristo, hermano. Entonces esto es importante, hermano, el llamamiento de Dios que nos hizo para que abriera nuestros ojos, hermano, y para que nos convirtiéramos de las tinieblas o del reino de las tinieblas a la luz, al reino de Dios, al reino de la luz, al reino de Cristo, que es la luz, hermano, y del poder de la potestad de Satanás en la cual, hermano, nos encontrábamos, viniéramos a Dios. Y por medio de esto recibir por la fe, firmes en la fe, hermano, el perdón de los pecados. Entonces esto es lo que hace posible que nosotros podamos estar unidos, hermano, como iglesia. Y esto, hermano, es por Dios, es por el llamamiento de Él, que así, hermano, Él obró, dando aún su vida para que nosotros pudiéramos estar juntos, hermano. ¿Usted consideró alguna vez pensando, yo no los conocería a ustedes, a ninguno, creo yo, si Cristo no me hubiera alcanzado? Quizá yo hubiera muerto, o quizá hubiera pasado alguna otra cosa, o todavía andaría en el mundo perdido, pero no lo conociera usted. Hace unos días hay unos hermanos que en ocasiones nos invitan a su casa a cenar, llegamos y yo estaba sentado ahí con ellos comiendo. Yo decía, Señor, si tú no me hubieras llamado, no sería posible que estos hermanos me hubieran invitado acá a cenar. Si tú no me hicieras el llamado, no sería posible que mis hermanos me invitaran un día a su hogar a compartir, a convivir, a estar juntos. ¿Y eso será bueno, hermano? Sí, es bueno, hermano. Porque en eso, hermano, es en lo que se agrada a Dios, en la comunión que tenemos, en estas cosas, hermano, cómo tenemos que convivir y estar unidos, hermano. ¿Cuánto más? Mirando, ¿verdad?, que el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Póngase a pensar, hermano, si nosotros no estamos unidos, no estamos juntos, hermano, nos separamos, o algo nos aparta, o algo nos separa, hermano, estamos en peligro. Y quizá a veces no alcanzamos a mirar. Mire, hay tantas cosas, hermano, y le pongo este ejemplo así muy sencillo. A veces en la iglesia, pues, como hoy es día sábado, gracias a Dios, y hay culto. Mañana domingo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana hay culto. Aquí, allá en Guadalajara a las 6 de la tarde. ¿Por qué le digo esto? Nosotros, ya entendiendo que tenemos que estar juntos, hermano, pues hay que estar congregándonos, o no siente la necesidad de esa, hermano. O nomás yo, porque yo sí me siento la necesidad de estarme congregando, hermano. Y qué bonito es cuando todos a una, hermano, estamos cantando al Señor unánimes, gloria a Dios, y otros, amén, bendito sea Jesucristo, y otro por allá, sí, amén, gloria a Dios, y cantándole al Señor y glorificándole, todos juntos, hermano. Entonces, mire, hay cosas en este mundo, hermano, tan pequeñas como lo es el equipo del celular, que muchas veces, hermano, por alguna cosa que hay en el celular, ya no van al culto, hermano. No le digo que usted, pero hay quienes, hermano, tan pequeñas cosas lo apartan de la iglesia. O un televisor, el fútbol, o alguna cosa de este mundo, hermano, lo aparta de la iglesia. Y entonces, hermano, es muy peligroso. Hay cosas en este mundo que pueden apartarnos de la congregación. Hasta un simple enojo, hermanos, ya hace que no seamos, hermanos, los mismos en la congregación. Entonces, todo esto, hermano, tenemos que tener cuidado, que sigamos adelante congregándonos. Pues vamos a leer allí en Hebreos capítulo 10, es lo que enseña la Biblia, hermano. No le estoy diciendo algo que no sepa usted, pero quizá a veces
Puede haber cosas, hermano, inclusive la flojera, inclusive un desánimo, inclusive una enfermedad que a veces, hermano, nos debilita, nos aparta, nos aleja de Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Aquí en el capítulo 10, versículo 22, santo es el nombre de Jesucristo. Dice aquí: lleguémonos con corazón verdadero o corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Y lo dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, sin movernos, sino estando firmes, hermano, en lo que hemos creído, en lo que desde el principio se nos enseñó, no dejar de congregarnos, que nos teníamos que congregar, hermano. Mira, yo recuerdo, ahorita ya se ha dicho de paso, cuando yo iniciaba, pues eran cosas para mí, pues no, ni siquiera entendía que tenía que congregar. Inclusive me era a veces hasta inquietante, ¿no? Para mí, por las costumbres o las cosas que uno tenía. Y recuerdo que el hermano Raúl a veces los domingos, casi siempre los domingos antes, como a las 4 de la tarde, me decía: recuerda, hermano, que ahora hay culto, para que fuera a congregar. Yo empezaba, entonces yo le decía a mi esposa, recuerdo que ya cuando colgaba: sí, está bien, hermano, Dios le pague. Pues no sé si le decía Dios le pague, pero le colgaba: está bien, hermano. Y le decía a mi esposa: no me gusta que me llame, yo sé mi responsabilidad, decía. Pues esas cosas que yo no entendía, hermano. Pero ya después, cuando fui entendiendo, dije: no, pues Dios le paga al hermano, no, tanta invitación a veces, pero es por nuestro bien, hermano. ¿O no es por nuestro bien? Sí, amén, hermano. A veces no lo miramos así: ay, cómo me da lata que debe que me congregue. Pero es, hermano, por nuestro bien. Quizá al momento no se ve así, pero otra vez el culto y otra vez. Pero es que así nos enseña la Biblia, hermano. Bueno, dice 23: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo tengo que ver una necesidad en usted tiene que ver una necesidad en algo, hermano, que no estamos ayudando. Paz de Cristo, hermano, no deje de congregarse. Hermano, paz de Cristo, ya casi no lo veo que ore. Hermano, paz de Cristo, mire, veo en usted esto, y antes no era así. Si es en el amor de Cristo, usted que dígaselo, porque eso nos va a estimular. No que, pues el hermano ya lo da, pues él sabrá. Entonces no estamos unidos. Unidos, hermanos, que nos ayudemos. ¿Sí estamos de acuerdo, hermano? Mire, hasta el ejemplo que se ha puesto y que hemos considerado, la manada de búfalos, cuando está junta y alguien se aparta, hermano, de la manada, y el león está esperándolo, y ven los demás rápido, se dejan ir, hermano, y le hacen así, lo cubren, y más los grandes, esos que tienen unos cuernos muy filosos, ¿no? Y ya el león como que se detiene. Pero si nadie se acerca ahí para ayudarlo, hermano, pues imagínese, póngase a pensar en qué va a pasar. Pues el león llega y arrebata. Entonces, así, hermano, qué bueno, ¿verdad? Hace un momento escuchaba algo que dije: gloria a Dios por ello, que mandan mensajes, ¿verdad? Y que eso motiva. Un mensaje de un texto, eso motiva. ¿Sí le ha motivado alguna vez un versículo bíblico? Cuando ha estado en aflicción, cuando ha estado en algún problema, o ha tenido alguna necesidad y de pronto le llega un versículo: hombre, gloria a Dios, Señor, gracias por esto, porque sentí la fortaleza. ¿Y quién me lo mandó? Pues un hermano. Pues gloria a Dios por el hermano. Pero a veces nosotros, hermano, podemos estarnos distanciando o alejando, que ni siquiera un versículo nos mandemos como congregación. Si usted ve la necesidad en un hermano, mándele un mensaje: hermano, paz de Cristo, aquí estamos, necesita la oración, aquí estamos dispuestos, hermano. ¿Sí?
En el caso, ¿verdad? Que pues hay cosas que quizás nosotros no podamos hacer. Bueno, pues venga con el hermano Raúl o el pastor o los ministros, pues, hermanos, ¿cómo podemos hacerle aquí? Pero cosas que nosotros podemos hacer, mandar un versículo, pues mándenlo. ¿Usted no ha visto por ahí alguna necesidad así en alguno? Yo sí he llegado a ver eso, hermano. Y pues, ay, Señor, o que ya no ha venido, mándenle versículos. Hermano, dice la Biblia aquí que dice que nos provoquemos, nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y luego dice también la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Que nosotros siempre nos alegremos cuando nos inviten, mayormente nosotros que hemos entendido la necesidad tan grande que tenemos de congregarnos para estar juntos. Y si estamos juntos, hermano, el Espíritu de Dios nos fortalece, nos da la fuerza para poder resistir. Si no, hermano, no podremos resistir. El diablo es muy, muy fuerte, hermano, no como Dios, pero sí es poderoso. El Señor es todopoderoso, pero si nosotros quedamos expuestos a este ser, hermano, que no tiene misericordia, sí puede devorarnos, hermano. Entonces, es mejor estar unidos, hermano. Estar juntos, hermano, en una misma mente y un mismo parecer. Entonces dice aquí, 24, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos, estimular al amor y las buenas obras, no dejando nuestra congregación. La versión 60 dice, no dejando de congregarnos. Pero fíjese bien, hermano, yo considero esta versión cuando dice, no dejando nuestra congregación. Mire, es que, hermano, cuando nosotros podemos estar aún aquí congregándonos y no estar en la congregación, o sea, no estar de acuerdo, unánimes con los demás. Entonces, en esa parte es donde yo lo considero así, no dejando nuestra congregación, no dejando a mis hermanos, no dejando la iglesia de Jesucristo. Estoy aquí, gloria a Dios, juntamente con ellos alabo. Estoy aquí, juntamente con ellos oro. Estoy aquí, juntamente con ellos me motivo para seguir adelante. Pero luego puede pasar, hermano, que estamos aquí y desafortunadamente yo tenga algo que no me hace, más bien que me aleja y no me permite que yo tenga una comunión con mis hermanos. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Sí aplica también el no congregar, pues claro. Pero a veces aún estamos en la congregación y no obramos igual, hermano. Quizá a veces oye usted que glorifica a uno, gloria a Dios, y el otro es un pensamiento absurdo que llega de parte del enemigo. El Señor lo reprenda, que a veces nos hace que dice, no, pues yo. Entonces hay algo a veces que nos impide, que nos estorba, que no nos deja, hermano, estar en comunión. Eso hay que tener discernimiento, hermano, porque en esa parte nos vamos apartando de la congregación, nos vamos alejando de la congregación, nos estamos apartando de Cristo, hermano. Hay que analizar, no, Señor, yo no permitas. No permitas que me aleje de ti. No permitas que me aleje de mi hermano, de mi hermana, porque juntos somos fuertes. Sí, seremos fuertes juntos, hermano. La fortaleza de Cristo en nosotros. Hay cosas muy, muy especiales, hermano. Bueno, dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, más animándonos, hermano. Y tanto cuanto más que veis que aquel día se acerca. El tiempo, hermano, va pasando. Los días se están yendo, hermano. Es tiempo de estar más unidos. En lugar, hermano, de apartarnos, no, más unidos en el nombre de Jesucristo, hermano. Le damos gloria a Dios. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Esto tómelo, hermano, como algo bueno para nosotros, hermano. Si nosotros estamos unidos como una casa, hermano, espiritual, con sacrificios agradables al Señor espiritual,
espirituales, en oración, en alabanza, hermano, en un sacrificio de ayuno, en un sacrificio, hermano, de humildad delante del Señor, hermano, eso nos va a fortalecer mucho a todos. Y en verdad hay bendiciones grandes, hermano, en esto. Capítulo 1, vea lo que dice ahí la Escritura. Alabamos a Cristo porque Él es bueno. Esto es en relación, hermano, al mismo tema que el diablo anda cual león rugiente, hermano. Tenemos que unirnos más, ser más unidos en la congregación. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 6. Amén. Bueno, voy a leer desde el 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Estando juntos, el Señor les da un mandamiento a sus discípulos, ¿verdad? Que no se fuesen de Jerusalén, porque allí había una promesa de enviar el Espíritu Santo, hermano. Dice el 5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Esta promesa, hermano, ya se las había dicho a sus discípulos el Señor antes de que sucedieran. Mire, desde que el Señor estuvo predicando y hablando del arrepentimiento, del reino de los cielos, hermano, mucha multitud le siguió, mucha multitud, hermano, siguió al Señor Jesucristo. En un tiempo el Señor le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, en otra ocasión a 4,000 hombres sin contar mujeres y niños, es lo que yo veo en la Escritura. Y de toda esa multitud, hermano, solo unos cuantos llegaron a esta promesa. Pero estos, hermano, que les había dicho el Señor, allí estaban juntos. Alabamos a Cristo, hermanos. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, mire, el 6. Entonces, los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos a las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea, hermano, esta promesa que el Señor Jesucristo había prometido a sus discípulos, que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Tenían que estar juntos. Y dice el versículo 14, dice, hablando de sus discípulos y alguien más, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Cómo perseveraban, hermano, estos hermanos? Unánimes, pero dice en oración, hermano. ¿Se fija? ¿Cree usted a la palabra de Dios que hay poder cuando alguien se une en oración, hermano? Si la iglesia de Jesucristo nos unimos en oración, ¿habrá poder allí, hermano? Hombre, hermano, viene un poder tan grande que desciende del cielo, el poder del Espíritu Santo, porque Él se sigue derramando. Pero ¿saben que falta eso, hermano? Falta que nos unamos más, que podamos tener ese tiempo para unirnos en oración, toda la congregación. Alabado sea Cristo, hermano. Y si algo así se establece por Dios, téngalo por seguro que va a haber bendición. Mire, sin perder esta escritura, aquí en el capítulo 12 de aquí mismo, ahorita regresamos ahí, hermano. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Le damos toda gloria a Dios, hermano. Aquí el capítulo 12, versículo 1. Amén.
estaban en tiempos de mucho peligro, hermanos. Estaban en tiempo de aflicción, de persecución, la iglesia en aquel tiempo, hermanos. Y dice, y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó delante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Y dice, y habiéndole preso, púsole en la cárcel y entregándole a 4 guarniciones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel. Y la iglesia, ¿qué hacía la iglesia, hermano? Pero ¿cómo hacían esa oración, hermano? Sin cesar. A Dios por él. A Dios por esa necesidad, hermano. La iglesia, aquellos que estaban unidos, hermano, hacían oración sin cesar por esa necesidad. Mire, creo, nosotros nos ha tocado ver, hermano, que cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor se une en oración, hermano, podemos ver milagros del Señor. Podemos ver el poder del Señor glorificándose, hermano. Entonces, consideremos cuánto nos hace falta estar unidos para ver más maravillas de Dios. Sí hemos visto maravillas y Dios se sigue manifestando sin duda, pero si estamos unidos, hermano, igualmente en uno, gloria al Señor Jesucristo. Habrá grande bendición, ¿sí lo creemos así? Y mire, leo el 6, y cuando Herodes le había sacado aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado le despertó diciendo, levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos, hermano. Tendría que ver mucho la oración, hermano. Sí, hermanos, la oración tuvo mucho que ver aquí también. Y dice el 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Sorprendido aún, hasta Pedro estaba sorprendido de esto, hermano. Y luego dice el 10, y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, hermano. Pero tú sigue caminando, sigue avanzando, porque las puertas se van abriendo delante de ti. Porque hay bendición en Dios, hermano. Y lo dice, alabado sea el Señor Jesucristo. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que era visión. Dice el 10, y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se abrió de suyo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y dice el 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. ¿Cómo estaban, hermano? Juntos orando, hermano. Dice el 13, y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, del gozo no abrió el póstigo, sino corriendo dentro dio nueva de que Pedro estaba en el póstigo. Y ellos le dijeron, estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se espantaron. Vean que aún, hermano, a veces haciendo oración incesante, así, con mucha intensidad, sin cesar, hermano, a veces viendo los milagros, a veces como, sí, se logró.
Si será cierto, hermanos, si nosotros estamos firmes en Dios, sí podremos ver milagros grandes, hermano. Alabado sea Cristo, hermano. Regresamos ahí al capítulo 1, donde estábamos leyendo el libro de los Hechos. Es algo muy importante, hermano, estar juntos, porque así podremos estar más fuertes todos en el amor de Cristo, hermano. Es algo tan hermoso, hermano, cuando alguien está con necesidad y que usted sabe que está orando por usted, los hermanos. Hermano, estamos orando por usted. Gloria a Dios, Dios les pague, y como que eso nos anima más, hermano. Y eso, hermano, así, que así sea en nosotros también. Entonces dice el 14, todos estos perseveran unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número, alrededor de 120, hermano, que estaban unánimes juntos en oración. Quizá muchos no, pero con estos hermanos que estaban ahí esperando una promesa, capítulo 2, versículo 1, y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y cómo estaban ellos, hermano? Perseverando en oración y ruego. Antes de la venida de Cristo, hermano, ¿cómo quiere el Señor encontrar a su iglesia, hermano? Firme en oración y ruego. Si no, no podremos lograrlo, hermano. Necesitamos estar orando y rogando al Señor su ayuda, su bendición, su fortaleza, para que Él nos dé esa bendición de su poder, de su espíritu, para poder seguir adelante. Ellos aquí estaban, hermano, todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó o llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se sentó sobre de cada uno de ellos. Miren, aquí hago un paréntesis, hermano. ¿Qué tal, hermano, si nada más de los 120 en número aproximadamente, 10 no hubieran estado unánimes, hermano? ¿Qué pasaría ahí? Mire, aquí dice la Biblia, hermano, que se asentó sobre de cada uno de ellos. En particular, el Señor, hermano, a cada uno su bendición. Pero si alguien, hermano, no está en el mismo sentir, si alguien no está unido, por eso a veces no puede sentirse su presencia. Por eso a veces no recibimos la bendición que otros están recibiendo, porque no estamos unánimes, hermano. Si todos estamos unánimes, el Espíritu Santo se derrama en usted, en el hermano, en la hermana, hasta en los niños, bendito sea el nombre de Jesucristo, porque empieza a derramarse su presencia, su poder, su gracia, su gloria sobre su pueblo que le alaba de un corazón sincero, hermano. Y esta obra en verdad, hermano, es de grande bendición, porque todos podemos sentir esa bendición. ¿Sentiste, hermano? Gloria a Dios. Mire, como ahora en la fraternidad que estuvimos allá en Los Robles, hermano. La verdad, dije, gracias, Señor, por este derramamiento que diste para cada uno de nosotros. Porque yo lo pude vivir, y luego le pregunté, no, gloria a Dios, hermano. Ay, no, gloria a Dios, se sintió muy grande. Pues eso es lo hermoso. Y le pregunta a otro, quizás, yo no sentí nada. ¿Cómo, hermano? Si la bendición estuvo, ¿qué faltaría? Que estemos unánimes, juntos. Eso es importante, hermano, para que todos podamos recibir el Espíritu de Dios. Todos podamos tener la fortaleza de Cristo. Y todos, hermanos, caminemos juntos, perseverando hasta el fin. Entonces aquí, versículo 4, y fueron, ahí dice claramente, todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Los propósitos de Dios. Así como aquí hubo repartimiento de lenguas, hermano, de idiomas, así el Señor, hermano, en gracia le puede dar a usted o a mí o a quien le plazca el Señor algo, no propiamente las lenguas, pero otra cosa que usted pueda hacer bendición para los demás. Y eso, hermano, es lo que Dios quiere, darnos de su gracia para hacer bendición los unos de los otros, hermano. Ellos fueron de bendición aquí, hermano. Aunque muchos pues ahí se admiraban, ¿no? Y le dijeron a Pedro, por ejemplo, el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Siempre va a haber situaciones, hermano. Pero en aquellos que sabemos de dónde viene la bendición, nos gozamos en Cristo. Nos gozamos en el Señor porque sabemos de dónde viene la bendición. ¿Le damos gloria a Dios, hermano? Y mira, aquí hablando, Pedro, hermano, hablando la palabra de Dios, dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro empieza a compartirle la palabra de Dios al pueblo, a la casa de Israel. ¿Cuál era el propósito? Pues que ellos también pudieran venir a Cristo, pudieran tener su perdón, pudieran tener su salvación, pudieran tener vida eterna. Entonces dice el 37, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tú también quieres sentir lo mismo, ver esta experiencia, sentir esta gracia, este poder que viene a ti, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo. Que el Señor va a obrar en tu vida, el Señor se va a manifestar a ti, te va a dar de su poder, de su gracia, de su misericordia, de su amor, su perdón y de las promesas dadas por su palabra. Entonces esto, hermano, de ese número que estaba ahí, que fueron llenos del Espíritu Santo, empieza, hermano, a añadir a su iglesia el Señor cada día. Cada día, cada día. Y sigue diciendo el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos, ¿a quiénes? A esos 120 aproximadamente número, como 3,000 personas. Póngase a pensar, hermano, antes como 120. Y el Señor se derramó en ellos. Vamos a pensar, 3,000 más, hermano. 3,000 más a la iglesia. Pues, tenemos más fuerza en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar porque la presencia de Dios se va a manifestar en su pueblo. Y empiezan a orar, hermano. Y mire, antes de seguir leyendo aquí en el capítulo 4, miren como dice ahí, hermano. Porque hubo mucha oposición para que predicaran el nombre de Jesucristo. Pero miren, alabamos a Cristo. Cuando ellos vieron, hermano, la sanidad de aquel hombre paralítico en el templo, en la puerta, la hermosa, que obró en el nombre de Jesucristo, que se puso de pie y que entró al templo saltando y dando gloria a Dios, pues se maravillaron muchos. Pero a algunos, hermanos, no les agradaba eso. Como le digo, siempre la oposición. Y dice aquí, mire, le damos gloria a Dios. Dice el 16, 4:16, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Hermano, yo puedo ver que en ellos estaba el poder de Dios, el Espíritu Santo, hermanos. Y ellos tenían ese poder para poder predicar y hacer muchas cosas gloriosas, conforme al propósito de Dios, hermano.
Y dice que fue notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar, dice el 17. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémosles. O sea, hay que amenazarlos, que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, hablando del nombre de Jesucristo. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí, hermano, ya había bendiciones grandes, hermano. Muchos estaban añadiendo a la iglesia, entonces había más bendición. 19. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. ¿Le damos gloria a Dios, hermano? 21. Ellos entonces los despacharon amenazándoles, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho, hermano. Esa obra que Dios hizo ahí, muchos daban gloria a Dios. Y veían, hermano, en ellos, hermano, la unción de Dios, veían en ellos el poder de Dios, pero estaban juntos, hermano, unánimes en oración y ruego. Y dice el 22, porque el hombre en quien había sido este milagro de sanidad era más de 40 años. Fíjense, hermano, todos sorprendidos. ¿Cuántos verían a este hombre batallando con eso? Y de pronto en el nombre de Jesucristo se levanta y anda, hermano, y hasta salta. Entonces es para darle gloria a Dios, hermano, pero aunque muchos se oponían. Y dice el 23, y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes y los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y vea lo que dice el 24. Y ellos, habiéndolo oído, fíjese bien, hermano, alzaron, ¿cómo alzaron, hermano? ¿Qué alzaron? Unánimes, su voz a Dios. Unánimes, hermano, a una dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Cómo se juntaron los reyes y la gente contra el Cristo de la gloria, hermanos? Unánimes. Así el diablo, el Señor lo reprenda, hermano. También, hermano, unánimes contra lo que se llama Dios. Con todos aquellos que sirven a Dios. Pero ellos seguían orando, y lo dice el 27, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, el cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Esto es del Salmo 2. Y ahora, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano, que sanidades y milagros y prodigios sean hechas por el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Y dice, y como hubieron orado, ¿sí estaban orando, hermano? El lugar que estaba congregados, ¿qué pasó con eso, hermano? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza, hermano. Eso es lo que podemos ver en la palabra de Dios, hermano, que cuando nosotros nos unamos, hermano, más en oración, más en ruego. Mira, Señor, muchos son los que se han amontonado contra mí, muchos son los que se juntan contra mí. Mira el león rapante y rugiente que es Satanás, quiere devorarme, Señor, pero unidos en tu nombre, vamos a seguir adelante. Alabado sea Cristo, hermano. Y dice el 33, y la multitud de los que habían creído. ¿Cómo eran estos, hermanos? ¿Se fijan? Qué bonito, hermano. Eran de un corazón y un alma. Todos los que habían creído, todos en junto, hermano. Es algo grande cuando alguien se junta así, hermano. Podemos verlo por la palabra de Dios. Y
Y sí, Dios obra, sin duda, hermano. Sin duda obra Dios. Regrese ahí al capítulo 2 de los Hechos. Ya vamos a ir terminando. Hay bastante que ver, pero el tiempo se acortó, hermanos. Pero mire, el capítulo 2, donde nos quedamos, dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Podemos ver, hermano, en la obra cómo oraron y Dios se manifestó en una y otra manera cuando estaban todos unidos, hermano. Dice el 42. Y perseveraban. ¿En qué perseveraban, hermano? En la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones, hermano. Vea todo, hermano, cómo estaban unidos, hermano, en comunión, en la doctrina, sujetándonos, sumisos a Dios, todos. Y luego dice el 43, y toda persona tenía temor, pues al ver las maravillas que se hacía por la iglesia, hermano, pues cómo no. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así Dios lo había determinado, hermano, para que su palabra corriera y fuera glorificada. 44, y todos los que creían, ¿cómo estaban los que creían? Juntos, y tenían todas las cosas comunes, o todas las cosas en común, y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían todos como cada uno había de menester. Y dice el 46, y perseverando. ¿Cómo perseveraban? Unánimes cada día en el templo, partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es algo tan maravilloso, conforme a lo que uno pueda. Pero si usted quiere tener los hermanos un día en su casa, le va a ser de grande bendición. Porque por las casas, hermano, qué hermoso es cuando alguien se visita, cuando los hermanos de la congregación unos a otros se provocan, se motivan, comen juntos con alegría y sencillez de corazón, hermano. Porque ahí es cuando nosotros vamos a seguir perseverando. Mire, a veces, hermano, desafortunadamente, en una congregación quizá, no digo aquí, pero puede pasar que en lugar de comer con los hermanos, se coma, o donde no hay edificación, hermano. Y en lugar de edificarse, nos alejamos de Dios. Entonces, aquí enseña la Biblia que perseveraban unánimes cada día en el templo, en el lugar de reunión, cada día de culto, cada día de oración, cada día lo que sea necesario hacer, que estemos ahí, hermano. Partiendo el pan por las casas, también, hermano, comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria a Dios. A veces que oigo así que el hermano, el otro día leí un mensaje que un hermano invitaba a los hermanos en este lugar. Dije, gloria a Dios por los hermanos. Digo, no es porque estoy lejos, sino también ahí iba yo también. Porque es una bendición, hermano, cuando nos juntamos todos, hermanos. Es una bendición grande. Que el amor de Dios nos une, el amor de Cristo, hermano, se puede sentir ahí. Y eso nos puede mantener firmes en la fe, hermanos. Firmes en Cristo Jesús. Ahora cuando dice el 17, ¿cómo hacían esto, hermano? Alabando a Dios, 47, alabando a Dios. ¿Y qué más, hermano? Y teniendo gracia en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Unidos todos, hermano, podemos tener el poder de Dios en nuestras vidas. Unidos todos, podemos perseverar. Unidos todos, hermano, contra toda acechanza del diablo,
podremos estar firmes, hermano, aún así en la fe y seguir adelante. Aquí faltaron muchos versículos. Si es la voluntad de Dios, en otra ocasión podremos seguir con los temas, porque son importantes para poder seguir juntos, hermano, para que un día podamos estar juntos así aquí, allá en el reino de los cielos. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesucristo, y gracias a Dios, ante todo, gracias a Dios por su palabra, que es la verdad. Amén.